Bueno, pues José Vicente Montes Novella es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y director técnico en Autis Ingenieros de Gandía. Y también es licenciado en Historia por la UMED desde el año 2012. Es una persona que ha hecho muchos artículos y además es fundador del grupo de Facebook Lengua y Epigrafía Prerromana en la Península Ibérica, que tiene casi 3.000 miembros, donde posteó regularmente divulgación sobre epigrafía y cultura ibérica, además de su propia investigación. Y aparece en la bibliografía de Joan Ferrer i Jané, principal y más reputado epigrafista ibérico en la actualidad, que ha dado por válida el núcleo principal de su teoría, dado que puede demostrarse matemáticamente, y esa es su principal aportación. De eso ya la ha usado para avanzar en el conocimiento y casi lograr traducir los textos ibéricos de Vielle-Toulouse. Bueno, pues casi nada. Vamos a hablar, o va a hablar, sobre los números en la antigüedad y el descubrimiento de los números ibéricos. Saben ustedes que tenemos un gran problema con el idioma ibérico. Pues en eso están muchos y en eso está él. Y seguro que con su aportación pues nos ayudará a conocer un poquito más este enigmático y aún desconocido mundo del alfabeto y de las letras íberas. Y dicho esto, que más o menos tenemos un poquito por encima los números en todo lo que sería el concerniente Europa, vamos a dar un salto a qué pasa en la península ibérica con los números ibéricos. Entonces, estas son las áreas epigráficas que tenemos en la península ibérica. Tenemos una epigrafía levantina, que le llamamos ibérica nororiental, donde encontramos desde la cerámica de Liria, encontramos plomos, encontramos estelas escritas, encontramos jarras con inscripciones, encontramos más estelas en la zona de Cataluña, encontramos también muchos plomos. Ahora, hace muy poco apareció la famosa mano de Irulegui y están apareciendo la zona de escritura vascona. Aquí están aún peleando con esto. Tenemos la escritura celtíbera. O sea, aquí hay mucha escritura, casi toda en bronce, leyes, acuerdos, hay muchas cosas. Y luego una zona turdetana con menos inscripciones, una zona fenicia, que sería el sur de la península, y las Baleares, que se ha encontrado muy poquito. Hay pues este plomo que está en el Museo de Alicante, pero pertenece realmente a Ibiza, o esta estela que está en Ibiza. Y luego tenemos una zona, que es la zona de escritura más antigua, que es esta zona de aquí del Algarve portugués, que esto se le llamamos la escritura del sudoeste. Y básicamente son estelas, posiblemente de gente que se dedicaba a las minas, y es donde primeramente se va a escribir. Es una escritura muy extraña, de redundancia vocálica, de la que va a derivar después la escritura meridional. Y esto es un poco el panorama de las escrituras, digamos, en la prehispania, antes de los romanos. Lo primero que voy a contar es que en los numerales tartésicos, que nunca habíamos encontrado nada, un autor español muy reconocido, señor Jesús Rodríguez Ramos, sí que ha observado que este símbolo extraño de aquí, demasiado desproporcionado con el resto y con demasiados terminales, lo más probable es que sea algún tipo de numeral. Aquí no hemos encontrado numerales, creemos que estelas funerarias, no entendemos la lengua, no entendemos lo que significa, pero si hubiese algún signo que fuese el numeral, este sería el candidato más probable. Y además de este, hay otra estela que tiene este parecido que tenemos aquí, que también no conocemos el símbolo y también podría indicar algo. ¿Algo qué? No lo sabemos. Podrían ser años, podrían ser lo que fuese, pero estos son los dos candidatos más probables dentro de las estelas sublusitanas. Esto es obra del señor Jesús Rodríguez Ramos y es una propuesta muy interesante que hay que contar. ¿Qué encontramos en el resto de la epigrafía? Pues encontramos este plomo que no se sabe, no se está seguro ni siquiera si se está escrito en íbero, pero que tiene anotaciones contables, pero no sabemos si son simplemente marcas porque como mucho llegan a 8, o si hay una numeración más compleja aquí, porque esto podría ser de parte del número o no, porque estos mismos símbolos se repiten en el resto de la escritura. Aquí, en la zona valenciana,
tenemos el famoso conocido como el plomo de Mogente, que tiene una escritura muy curiosa, que está representada por puntos. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cada vez que acaba una frase, que son una persona y una cantidad, siempre está representado por puntos. Esto posiblemente lo hizo una mujer, y lo hizo posiblemente una mujer porque apareció debajo de una rueda de un molino, en una zona de molienda. Entonces, ¿quién hacía la molienda en época ibérica? Las mujeres. Entonces, posiblemente este sistema de numeración lo inventó una mujer. En la zona de Liria, tampoco es que tengamos muchos numerales, lo que tenemos es una serie de plomos con un montón de marcas. Y en la zona de Caudete de las Fuentes, en el yacimiento ibérico de Kelin, la antigua ciudad de Kelin, ahora es conocido como el yacimiento de los Villares, pues también aparecen unas marcas con hasta 20. O sea, no había un sistema de numeración estricto y simplemente se utilizaban las marcas que fuesen necesarias para llegar al número que ellos querían hacer. Los íberos también tienen un sistema de medida, que es algo así como libras, onzas y divisores, que también lo encontramos mucho, pero que no son estrictamente números. El sistema corresponde con algo que llamamos A, O, Ki y una variante E. A, O, Ki son unidades que más o menos creemos tener identificadas. Hay un cuenco que tiene una especie de ecuación, porque aquí pone Anquisaren, que debe ser el nombre esto es de esta señora o de quien este señor, A1, H4, H que es O, perdón, Ki 4. Y esto, antes estaban equivocados el peso, esto es una vajilla de plata, es esta de aquí. Antes se daba un valor de 580 gramos, ahora se ha pesado correctamente, aunque el Museo Nacional en los últimos 20 años sigue diciendo que tiene 580 gramos, pero tiene 606, y lo que se ha hecho ha sido como una ecuación. Y ahora, claro, lo que pasa es que aquí, esta ecuación de si todo esto tiene que valer 600 gramos, ¿cuánto vale cada una de las que hay aquí? Pues va a depender de la relación que tengan entre ellas, porque son 3 incógnitas y una sola solución. Entonces aquí se están planteando desde que haya una relación decimal entre ellas o una relación duodecimal. Yo personalmente pienso que la relación es decimal. Investigadores tan reputados como Joan Ferrer y Jané, pues ha sido una de las posibilidades que han barajado. Últimamente se están inclinando más por la duodecimal. Yo pienso que es decimal porque quizá la duodecimal se va a utilizar para los divisores, pero no para las unidades principales. Entonces quizá él ya tuvo esa teoría, es que sea un sistema mixto, decimal y duodecimal. Y esto ya sí que son números ibéricos que vamos encontrando por aquí, que es de lo que vamos a tratar un poquito. En el plomo de la Serreta encontramos este numeral, desde siempre se ha sabido que es un numeral, pero nunca hemos sabido interpretar. En Coimbra del Barranco Ancho, Yecla, encontramos esto también escrito en greco-ibérico, que también tiene unos símbolos muy parecidos. Encontramos la famosa estela de Sinarcas, que siempre hemos supuesto que esto es un número. Encontramos piezas en los yacimientos de Teruel, La Zaila y todo eso, que también tienen posibles números. En algunos restos de algunas vasijas, en una estela perdida de Sagunto, en la estela de Vicor aparecen aquí unos números que siempre se han interpretado como romanos, o eso es la impresión que me ha dado. En la estela de Terratech también aparecen unos números. Estos son los números ibéricos. También aparecen en plomos, los más famosos, el pico de los Ajos. Aquí aparece un número, aquí aparece otro, y esto es una especie de cuenta contable que ya se ha cumplido, esta no, y aquí hay otra que sí. O sea, esto es un apunte contable como esta tenía tal cantidad o me debía tal dinero. Aquí tenemos más números en el pico de los Ajos, todos estos que he remarcado aquí con rojo. Entonces, todo esto representan números, están escritos aquí, esto está todo en el Museo de Prehistoria de Valencia, las fotos son de ahí. Y luego aquí vamos a hablar de que algo que ya se había investigado hace unos años es la aparente coincidencia entre los números ibéricos y los vascos, porque el íbero, aunque no lo entendemos, lo sabemos leer, y entonces vamos viendo aquello que leemos qué puede significar. Y ya desde Eduardo Orduña, que es un investigador paleohispanista muy bueno, ya se dio cuenta de que algunos de los números, luego este trabajo ha sido desarrollado y últimamente es Joan Ferrer el que lo está llevando al máximo de sus posibilidades y ha hecho artículos muy buenos al respecto. Esto sería lo que encontramos en el ibérico
y la coincidencia que tiene con el vasco. Entonces, es muy alta. Erdi para marcar las unidades, y lo hemos descubierto porque lo hemos encontrado en las monedas de valor mitad. Ban, que está marcado en las monedas de valor unidad. Bin, con el bi vasco. Irur, que es el 3. Laur, Bos. O sea, prácticamente son calcados. Es más, son tan calcados que hemos encontrado números como Ogeit Abar. Esto básicamente es decir 2010. 2010 sería que estamos viendo en el sistema léxico un sistema vigesimal, el mismo que tiene en el vasco actual. Y aquí tenemos una estela de Tamarite de Litera, Huesca, que la dibujo así porque así debería de estar, porque aquí hay un cartel que se debería de leer al derecho, y hay una inscripción donde dice Orkeike Laur. Eso no sé lo que me están diciendo, pero eso es un 24. Orkei 20, que es una partícula de conexión, Laur 4. Pueden ser que estoy ofreciendo manos, es la edad del difunto que hay ahí, si es que esto es una estela, no lo sabemos, pero hay un número léxico. Entonces, ya sabíamos un poco de qué iban los números en íbero porque los habían escrito en palabras. Y con ese estado de la cuestión, esto es lo que sabíamos hasta 2020. Entonces, en 2020, yo me encuentro en una discusión en un grupo de Facebook, literalmente, sobre un dado que apareció en Foz de Calanda, donde había algunos investigadores que decían que ahí estaban los números ibéricos. Y había ningún signo que sonase al número ibérico y lo estaban defendiendo. Entonces, como contraargumento, dije, esto no puede ser, he leído mucho a Fletcher, he visto muchos números ibéricos, no sé qué significan los números ibéricos, pero estos que veo aquí no son. Y entonces lo que me puse es, me fui al corpus, empecé a buscar qué números para dar un contraargumento y me encontré con una sorpresa. Había un yacimiento, unas publicaciones que no conocía, que se hicieron en Francia en el año 85 y que aquí sí que se conocía por la investigación española, pero no eran conocidas por el gran público, que son unos posibles números, unos posibles unidades de medida que aparecen en las ánforas de Vielle-Toulouse. Vielle-Toulouse es un yacimiento de los Volcos, de los Galo, que tienen unos pozos funerarios, más de 130 en la zona y hasta 400 en la región, que están llenos de cerámica y sobre todo de ánforas. Y estas ánforas, al menos 36 de ellas, aparece una inscripción ibérica. Y esa inscripción ibérica posiblemente se asocia que hubo un comerciante ibérico que llevó allí esa ánfora de vino y ahí escribió algo. Aquí podemos ver esas inscripciones. Yo cuando las vi dije, estos son números, y lo que hice fue dedicarme a leer todo lo que se había escrito al respecto. Y me di cuenta de que nadie había llegado a una conclusión satisfactoria, pero que yo veía los números y dije, esto es muy claro. Entonces empecé a ver un poquito, y esto es una especie de resumen de todos los números que aparecen. Hay muchos. ¿Lo veis? Y hay tantos que cuando hay tanto de algo se puede analizar. Y el primero que lo analizó, y bastante bien, o casi bien, fue los dos autores, Jean-Pierre Magnol y Michel Vidal. Michel Vidal es el arqueólogo que ha estado en esa zona durante más de 20 años, hizo esta publicación y llegó a esta conclusión. Si yo ordeno los números, tengo esta secuencia. Más o menos, el palo, por decirlo de alguna manera, tiene que valer 1, esto lo dijo estos autores, y no se repite más de 4 veces. Con lo cual, si esto no se repite más de 4 veces, esto evidentemente es un 5. Y además, como es igual que el 5 griego, pues oye, aquí no hay ningún problema. El siguiente número que me encuentro tiene que ser el 10, pues que es el orden que yo conozco. Y luego me encuentro con la L, la L romana, está claro. Y luego este símbolo de aquí tiene que ser el 100. ¿Vale? Pues esto que él no considera que es algo muy a tener en cuenta, pero es lo suficiente como para escribirlo. El problema que tuvieron es que el desconocimiento de la lengua ibérica les llevó a confundir esto con un número, cuando realmente, si conoces la epigrafía, nunca hemos visto este número. Entonces, eso cuando yo lo vi, dije, aquí han metido la pata,
vamos a ver qué han escrito los siguientes. Los siguientes aún hicieron propuestas peores. Dividieron en unidades mayores, unidades menores. Hubo gente que hizo muchos intentos, pero nadie vio otra cosa más que lo que había aquí. Llegado esto, hice un análisis sencillo. Cogí lo mismo que habían hecho ellos y lo continué. Entonces, el 1 es 1, el 5 es 5. Esto no sé lo que es, pero no es un número. Y si esto no es un número, esta L no vale 50, vale 10. Y dije, vale, ¿cuántas L juntas hay? Ah, aquí no veo ninguna. Voy a mirar toda la epigrafía ibérica. No hay ninguna junta, siempre están sueltas. Entonces, el símbolo que yo he valorado para 10 solo aparece una vez. Entonces, ¿por qué? Pues porque aparece un símbolo que vale el doble del valor 10. Tenemos un 20. Ostras, y cuando miré que esto era un 20, resulta que el 20, como mucho, se repite 4 veces, que es lo correcto en un sistema vigesimal. El 20 no se puede repetir más de 4 veces. Si se repitiera 5, sería 100. Entonces, esto cuadra perfectamente, y lo que dijo de la supuesta orden no es así, porque fijaros, este símbolo, que en ibérico se llama ti, en esta secuencia tiene unos a la izquierda y unos a la derecha. Entonces, esto no está formando un sistema ordenado. Aquí lo vemos a la izquierda del pi y aquí lo vemos a la derecha. O sea, este símbolo no sabemos lo que es, pero no es un número. Entonces, mis conclusiones iniciales en el año 2020 fueron las siguientes. Esto le doy la razón a los señores Vidal y Mañol. Esto lo veo como un 10 y un 20 claro. Esto no sé lo que es y yo me atreví y dije que esto era un 100. Luego me equivoqué, como me corrigieron, pero eso está bien. Llegué también a decir que eran 2 filas de números. No sé muy bien lo que eran, pero aquí había unos números y aquí había otros. Era como 2 columnas, no sabía muy bien qué. Y, visto lo visto, dije, aquí hay una mezcla de numeración griega. La L esta tiene que venir de los romanos, hay algo de romano por aquí, y esto viene de los fenicios. No tengo ni idea, pero aquí hay una mezcla de las 3 escrituras que conozco. Pues vale. Pues dicho esto, el señor Joan Ferrer lo hizo muy bien, leyó mi artículo, al principio no le gustó demasiado, me dijo que había cosas que bien y otras que no, y 2 años más tarde me llamó y me dijo, porfa, vente conmigo porque he revisado tu artículo y te voy a dar la razón en parte. Perfecto. Entonces, esto que todavía está inédito, sin publicar, tengo permiso del autor para poderlo hacer público, porque él ya lo ha dicho varias veces en público y tengo muchas ganas que se publique este artículo porque creo que es muy importante para la epigrafía ibérica. Entonces, el autor lo que va a decir, los señores Vidal y Mañol tienen razón y José Vicente Montes en estos dos tiene razón también. Y matemáticamente, realmente la mejor conclusión es que estos sean el 10 y el 20 y se puede demostrar. En este, no. No sabemos lo que es, posiblemente es una cantidad total, alguna otra cosa, pero no es un 100, ¿vale? Es más, esto que no sabían lo que es una ti, es algo que aparecía en las estelas, que parecían que tenían como la marca de la edad delante del número, y encontramos una palabra que era tiei, tieike, y él llega a la conclusión, analizando las ánforas romanas, de que estos números que aparecen a la derecha, que van desde el 1 al 8, y con un máximo en 4, coincidirían con los años del vino, que también viene marcado en las ánforas romanas. Entonces, si la columna pequeñita son los años del vino y ese ti son los años, debe ser el mismo ti que aparece en las estelas ibéricas que creíamos que no estaba marcando en la edad. Entonces, de buenas a primeras, encontramos que estos son los años de los vinos, que la palabra tiei, año, tieike, años, aparece en las estelas, la acabamos de identificar, y que algo que ya sabíamos de otras publicaciones anteriores es que la K, al igual que el vasco, forma el plural, este que, ibérico, aquí va a representar años, plural, ibérico. Sería una confirmación. Y es más, en muchas de ellas, lo he marcado aquí, aparece una palabra que se llama sacar. Sacar lo conocemos por ser un formante de nombres en íbero. Por ejemplo, en la serreta tenemos sacarisquer o sacalisquer en el plomo de Liria, pero nunca había aparecido como suelto. Entonces,
que la palabra sacar, que no entendíamos muy bien que fuese aquí un nombre y que aparece suelta, apareciese, Joan Ferrer muy correctamente la ha comparado con el Vetus romano, o sea, con un vino viejo. ¿Vale? ¿Y cómo se dice en vasco viejo? Zajar. Entonces, aquí hemos encontrado otra palabra y que confirmaríamos que esta viene, sí que se puede fundamentar que viene del vasco, para el vasco, o sea, para viejo. Entonces, aquí vemos todo esto y esto es súper interesante. Con esta corrección ya podemos leer correctamente los números. Yo antes había interpretado mal el 100, pero ahora, una vez que lo quitamos de la ecuación, aquí tenemos en esta ánfora un 93 con un vino de 3 años, un 39 con un vino de 8 años, un 75, la segunda parte de la inscripción perdida, un 60 con un vino de 4 años. Esto sería una especie de resumen de los números más repetidos, o sea, este se repite mucho, debe ser que hay lotes completos. Aquí aparece el famoso sacar, y aquí fijaros los años del vino, 4, 6, 6, fijaros que el sacar aparece en 6 años. Aquí simplemente es que no aparece, o sea, este está perdido, ¿vale? Entonces, esto sería algo así como una cantidad de lote, la cantidad total que tenemos ahí, y esto, la segunda columna, son años en el vino en esas ánforas. No digo más de este artículo, que es súper interesante, porque además cuenta muchísimas cosas y lo mejor es leerlo porque es uno de los mejores que se ha escrito últimamente. Además de eso, en las estelas, en la de Terratech, ya podemos leer la edad del difunto. El símbolo antes lo interpretamos como Bu, que era una especie de cuadrado, nunca entendíamos por qué, pero al ver la base numérica solo puede ser o 2 o LI. Entonces, o es un 31 o es un 22. Esa es la edad del difunto. Y aquí también aparece, aunque muy difusa y muy difícil de ver, algo así como la palabra tieike. En una estela de Sagunto, fijaros el ti, y algo más, que sería como los años, porque esto es un dibujo del siglo XIX, creo, es de los pocos que se nos han conservado, y aquí sí que se ve claramente un 9. O un 5, sí, un 9. Debe ser un niño o una niña. Y esta es la estela de Bicor, que aparece un L2, que no estamos hablando de 52 años, sino de un infante o una niña de 12. Entonces, una vez cogido esto, digamos que volví a coger el testigo y dije, vale, pues aquí hay algo que se me está escapando y vamos a quitarle de la ecuación los romanos. ¿Por qué? Porque la primera vez que aparece el símbolo de L es en el año 46. Los íberos tenían la numeración antes. Entonces, la L no la pueden haber cogido de los romanos en ningún caso. ¿Cuál es la mejor explicación? Pues que si el sistema, hemos visto que era vigesimal, la posible filiación de los números fenicia sea la correcta. Y si miramos, vemos que el 10 fenicio, si lo giramos y lo invertimos, va a dar la L ibérica, lo mismo que el 20, que lo teníamos ya muy claro, si lo giramos y hacemos la misma operación, va a dar el 20 ibérico. Entonces, esto demostraría de que se puede demostrar, quiero decirte, primero matemáticamente, que ya lo hemos visto, y ahora, cuando ya lo hemos visto matemáticamente, aquí podríamos analizar cómo han evolucionado esos símbolos. Pero hay algún problemilla. Entonces, cuando yo vi que el 100 no era ese, yo ya tenía como una segunda alternativa, pero que me había dado cuenta una vez que había publicado el artículo. Pero bueno, como ya había publicado el artículo, pues esta segunda alternativa era algo que estaba ahí. Y existen dos números, uno en el plomo de Iátova, en el Pico de los Ajos, que 1, L, pi, y otro en la cabecera de la estela de Sinarcas, que las unidades están a la izquierda. Ostras, esto de que las unidades están a la izquierda, se han equivocado. Se han equivocado, lo malo es que solo tenemos estos dos, pero la estructura numeral es la misma. Pues eso, juntado con que la L desaparecía, que es lo que os he comentado antes, esto es un trocito de la Ley Usoniensis, donde la L aparece por primera vez en el año 46, esto está en el Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? Pues, visto esto, mi propuesta es la siguiente. Es que estos números que no sabemos entender,
realmente es, si los otros números eran fenicios, el 100 tiene que ser fenicio. ¿Cómo hacían el 100 los fenicios? Pues el 100 los fenicios lo hacían con un símbolo. Estos son todas las derivaciones del alfabeto fenicio, palmirano, nabateo, atreo, que estos se parecen mucho, digamos, al arameo, y el propio fenicio. Fijaros que siempre está el simbolito y tantos palitos a la derecha como voy a representar. Por ejemplo, aquí se ve más claro en estos. Esto es un 200, esto es un 100, pero digamos que es el mismo símbolo con un multiplicador. Pues esta estructura es la que vemos aquí. Lo que pasa es que los íberos escriben a la derecha y los fenicios se escriben a la izquierda. Posiblemente ellos no invirtieran el sentido, pero sí que copiaron el símbolo. Y de esa manera podríamos leer como que esto es un 100, esto es un 10 y esto es un 5, con lo cual aquí tendríamos un número 115 y aquí tendríamos en la estela de Sinarcas un 250. Ahora veremos un poquito qué es eso. Y con este sistema el problema sería las unidades entre el 100 y el 109, porque claro, si el número está a la derecha no sabemos distinguir un 100 de un 101 o un 102 de un 101. Entonces, esto es una posibilidad hipotética, pero como solo tenemos estos dos números, nunca de momento no sabemos cómo distinguirían estas unidades. Esta sería mi propuesta, que es que esto fuese el fenicio, que es el fenicio, y así sería el ibérico, y de las que solo tenemos estas dos representaciones. ¿Vale? Esto es otro ejemplo en el corpus de inscripciones semíticas, que aparece donde aquí tenemos un número 143, que se lee hacia acá, ¿lo veis? El 100, dos 20 y un 3. Y de esa manera, esto ya lo veíamos antes, aquí leemos un 11, aquí leemos un 20, posiblemente de una manera errónea. O sea, este numerito que aparece en Pico de los Ajos, que tiene 5 palitos, ha dado lugar a que se confundiese y que no se viese que el sistema era decimal, vigesimal y se confundiera con un sistema de base 12. Porque claro, si puede haber hasta 5 palitos, el otro tiene que valer 6. Pero este es el único caso y pudo ser un error. De hecho, Fletcher lo marcó con una raya, pero realmente creo que no la tiene. Y ahora llegamos a la estela de Sinarcas. La estela de Sinarcas no he mencionado como una edad, he mencionado un número 250. Un número 250 que además está en la cabecera de la estela. ¿Qué puede significar un número en la cabecera de una estela? Pues el investigador Luis Silgo, ya en el año 2001, ya apuntó una posibilidad que yo la consideré bastante descabellada, pero la he retomado con el tiempo y sí que tiene muy buena pinta, que es que esté marcando la zona reservada a la sepultura. ¿Y por qué puede ser eso? Porque en la misma época, aunque en la zona valenciana no tenemos mucho, en la zona de la Bética, todas estas estelas de este tipo, fijaros que además son iguales que las de Sinarcas, algunas ni siquiera llegan a tener, están marcando digamos, la cantidad de pies necesarios para el espacio del enterramiento. Están reservándose su espacio privado, diferenciándolo de lo público, para allí enterrar a sus muertos o a su familia, o están reservando un espacio. Esto que se llamaría pedatura. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas también muy altas. Esta es locus en frontipedes 225, inagropedes 150. Esta tenemos 20 y 28. En esta tenemos 120. ¿Lo veis arriba? Entonces, esta parte de aquí podría ser. Y estas dos letras primeras no tienen que ser numerales. De hecho, la S, que normalmente en toda la estela la escriben de esta manera, aquí la han escrito de la otra manera posible. Y eso, lo más normal, es que sea para distinguir esta S de esta y que no se confunda esto con un número más complejo. Esa es mi teoría. Entonces, esto que podríamos aquí leer como us, nas, más o menos, tiene que ser o un acrónimo o la palabra que ellos utilizaban para esta unidad de medida. Por ejemplo, sabemos que hay una palabra que se utiliza para pies en vasco, pero que sería como oinas o algo así, pero no la termino de cuadrar aquí, pero si no es esa, sería algo parecido. En el sistema greco-ibérico,
que no podemos demostrar nada porque apenas hay números, pero volvemos a ver la misma estructura de tres símbolos que tienen que ser el símbolo del 20, con lo cual aquí volvemos a ver un sistema vigesimal. Y el número de la serreta, que nadie ha interpretado, yo aquí lo valoro como un número 75, porque estos son 3 símbolos de 20, un símbolo para 10, y este, que es una especie de medio símbolo de 10, debe de ser un 5, porque un 1 no es. O sea, no es, tampoco lo hemos encontrado. ¿Me estoy pasando? Pues entonces, con poquito más acabamos. Y esta sería mi propuesta de toda la numeración ibérica, cómo quedaría con esta propuesta que publiqué en el año 2022 en la revista Arse, Boletín Arqueológico Saguntino, y que está disponible para todo el mundo de manera gratuita entrando a la página. Y aunque tengo algo más, como me he excedido demasiado en el tiempo, paramos aquí. Muchísimas gracias. Enrique Marzo te dice, ¿cree que los numerales ibéricos tienen relación con la lengua vasca? Pienso que el ibérico y el vasco deben de poseer una misma raíz, porque hay muchos ejemplos de emparejamientos lingüísticos, como si procediera de una lengua madre común. Gracias por la conferencia. Ya desde hace unos años, Eduardo Orduña, que fue el que empezó con el tema de los numerales léxicos, y luego Joan Ferrer, ya llegaron a la conclusión de que hay una relación genética. O sea, no pueden haber transmitido todo el sistema de números de una lengua a otra y que, por ejemplo, que los vascos anteriormente no tuviesen una palabra para uno o para dos y que la tuvieran que copiar de los ibéricos. Entonces, hay una relación genética entre las lenguas. Lo que no sabemos es cuánto de profunda es ni cuánto de lejana es en el tiempo. Y Antoni Jaquemot, bailarín, te dice, en Sinarcas para mí no son números, sino usted in suis sit levi. Ya lo sé. ¿Cuál es tu opinión, Antoni? Pero yo estoy convencido de que son números, porque además lo encontramos no solo ahí y corresponden con la estructura numérica que encontramos en todo el mundo ibérico. No tengo ninguna duda que sean números.